El asunto es que cuando llegamos a la necesidad de comenzar un proceso de la FARC, todo el mundo pensaba en un proceso de desarme, en un proceso de llevar a la justicia a los culpables. Pero aquí es donde se enreda el asunto. La FARC es un movimiento, es un ejército guerrillero que no está derrotado. Nadie que se considere actual en la lucha se va a considerar derrotado porque le maten a un dirigente. Temas aparte, conversaciones aparte. Llegaron a la conclusión, por convencimiento de la izquierda latinoamericana y desde su innegable faro en La Habana, de que ya no era necesaria una guerra civil, de que las formas para obtener el poder han ido cambiando, que la historia ha enseñado incluso a los dirigentes de Cuba de que no hace falta la guerra para llegar al poder, que con solo haberse convertido en alguien famoso en esta lucha, de haber conseguido méritos suficientes para convertirse en el ejemplo de la lucha revolucionaria, con las armas en la mano se puede renunciar a ella y llegar al poder, e incluso perder en un momento y volver a llegar al poder. Y todo el mundo conoce lo que pasó en Nicaragua y lo que pasa en El Salvador en la actualidad. Y yo quiero alertar a la sociedad colombiana que estamos siendo víctimas de un proceso de paz amañado, mentiroso y con intereses a largo plazo, como los pautan los sistemas de inteligencia en Cuba y como lo conocen los sistemas de inteligencia en Venezuela y como lo conoce la inteligencia de Colombia y como lo conoce la inteligencia de Estados Unidos y de toda América Latina. Nosotros vemos un futuro en que la FARC ha aceptado este proceso, primero porque llegaron aquí a este convencimiento en la idea de apartarse de los innecesarios y de apartarse de los líderes mismos de la FARC que estaban en contra de este proceso de paz. No crean que es coincidencia que los dirigentes más altos de la FARC han ido muriendo en estos 2 o 3 años. No crea todo el mundo de la fiabilidad y los muy buenos resultados del ejército de Colombia a la hora de dar de baja a comandantes guerrilleros sin el apoyo de algún que otro sistema de inteligencia del que podemos hablar después, donde aparecen negociados algunos temas, donde aparece el convencimiento de que a la FARC había que sentarla a conversar, había que convencerla de que ya no era necesario, de que ya no era fructífero, que no daba resultado alguno continuar una lucha en la que al término podían militarmente haber perdido la guerra. No estoy diciendo que la hayan perdido ahora, pero ¿cuánto iba a durar esta guerra? 10, 15, 20 años más. Es imposible seguir esa sangría con el pueblo de Colombia. Lo que me preocupa en esto es que las acciones, las necesidades por las que la FARC se fue a la selva, por las que la FARC sigue luchando o ha seguido luchando, están allí. Y uno de los temas de los 5 o 6 acuerdos famosos de las conversaciones de paz tienen que ver con esto. Tienen que ver con favorecer las necesidades del pueblo colombiano, de los campesinos, de la clase obrera, de los desposeídos, de toda la gente que ha sufrido esta guerra de un lado y de otro. Durante 60 años nosotros hemos visto que la responsabilidad y la culpabilidad se entrelaza tanto entre el gobierno de Colombia y la subversión, que en la actualidad es muy difícil llegar a la responsabilidad que cada cual tiene en esta lucha. Estoy hablando de los políticos que durante muchos años, respaldando los intereses de los hombres y de la sociedad más rica, de la parte más rica de la sociedad de Colombia, han incitado esta lucha, han hecho un negocio. Y por otra parte, los intereses de la izquierda latinoamericana dirigida desde La Habana, apoyada y solidaria desde La Habana, para conseguir subversión en la época de los años 60, 70 y 80, que ya no es necesaria. Tengan en cuenta que cuando la gente se levantaron en San Miguel del Caguán, San Vicente del Caguán, en las conversaciones de paz, se levantaron porque 2 o 3 dirigentes de la FARC no querían el proceso de paz. Y porque 2 o 3 miembros del gobierno y de la oligarquía criolla de Colombia no querían el proceso de paz y coincidían en este gran negocio que se convirtió la guerra civil de Colombia.